3, 2, 1. Bienvenidos. Hoy es lunes 10 de mayo de 2021. Mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo de Software, proyecto ambiental que invita junto a los discapacitados de las fuerzas militares y de policía a sembrar árboles frutales en tu barrio, en tu casa, en tu jardín. Y con los frutos, hacer empresa e industria textilera, panadería, repostería, perfumería, etcétera. Después puedes publicarlo en nuestros grupos de Tolima Compra y Venta y Permuta, Ibagué Compra y Venta y Permuta. Totalmente gratis. Dejaré los enlaces de nuestros grupos y nuestras páginas en el video, en el podcast, en la publicación, para que accedas a ellos y descargues este contenido y lo guardes. El día de hoy vamos a comentar las noticias más importantes de la última hora, con un pequeño comentario al final de cada una, con el estilo exclusivo de Hans Alejandro Gamboa Rengifo, de numeral periodismo independiente, numeral brigadistas jurídicos, numeral 20 de julio del 2015, porque después de 10 años de hacer memes, hoy hacemos programas de radio, de video y de podcast. Puede estar al tanto de todo nuestro contenido en nuestro blog, boom, 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 en hansalejandrogamboarregifo.blogspot.com. Ahora vamos con la primera noticia y es de Marca Clara. Dice, Paro Nacional hoy, 10 de mayo, en vivo, últimas noticias de las protestas. Como saben, en Colombia se adelanta un paro nacional cedido de un genocidio ideológico de disidencias de el uribismo, Centro Democrático AUC, contra el comunismo de la izquierda, grupos indígenas. Ustedes habrán escuchado que en el territorio colombiano se libran todo tipo de pequeñas rencillas, protestas violentas y no violentas, culturales y terroristas. La más importante de ellas se desarrolla en el territorio de el ex cartel de Cali de los Rodríguez Orejuela, debido a que el gobierno colombiano está siendo apoyado por el grupo de los exfamiliares de Pablo Escobar Gaviria, hoy senadores y funcionarios de más alto nivel en el gobierno colombiano. Por tal razón, y teniendo en cuenta que el alcalde de Cali se perfila como uno de los candidatos presidenciales más importantes del país, se le está desarrollando esta serie de eh, actos vandálicos de curiosa o cuestionable bandera, donde dejan mal visto a los indígenas, grupos que históricamente se les ha quitado sus tierras para poder aprovecharse de sus materias primas, regalándola a los extranjeros para luego comprar productos terminados en centros comerciales y almacenes que también son de propiedad de los familiares de la presidencia de la República. Además del hecho de que duraron semanas caminando hasta Bogotá, para que el presidente de la República no los recibiera y los dejara plantados en la Plaza de Bolívar. Tal vez eso tenga algo que ver con las protestas de este grupo con el gobierno nacional, que eh, abarca su poder desde un escritorio en la capital colombiana
no dándose cuenta de los problemas que suceden al interior de cada una de las regiones y, como hemos hablado, geopolíticamente, de lo que se está fraguando y desarrollando en su país sin que él pueda hacer absolutamente nada, teniendo en cuenta que es un empleado de el uribismo. Uribismo que no puede ser tocado por las altas cortes ni por la fiscalía. Eso lleva al pueblo colombiano a tomar la justicia por mano propia, teniendo en cuenta que estos políticos o empresarios electorales también escogen la justicia que más les conviene. Y en un país sin justicia, sin fallos y sin voz de los jueces, pues sucede esto: anarquía, guerra y violencia. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas y disertaciones en nuestro blog en hansalejandrogamboarrenjigo.blogspot.com. Continuemos. Dice La Vanguardia: Madrid, toque de queda, cierre perimetral y restricciones, teniendo en cuenta que en el mundo no lideran las Naciones Unidas, sino un grupo político. eh, los estratos altos mantuvieron su comercio, sus vuelos internacionales por todo el mundo, desperdigando todo tipo de variantes de la pandemia, mientras los más pobres eran encerrados en las ciudades y se les entregaba un pequeño subsidio. Esto causó lo que hoy en día denominamos como violencia, rencilla en las calles, protestas, ¿sí? Teniendo en cuenta que las personas pues se dan cuenta que en las ciudades, en los barrios más ricos y acaudalados, pues todo es un paraíso. En cambio, en los barrios más pobres y más alejados de las capitales, es violencia, caos y anarquía y no existe institucionalidad alguna. Y todo lo que has leído en la Constitución no existe en la realidad en esos territorios. Eso produce guerra y violencia, que con toques de queda, como se realizan en estos países, pues se genera pobreza y detrimento patrimonial, porque lo que debieron hacer desde el principio fue cerrar las fronteras y mejorar la producción interna, el cultivo, las fábricas. Pero como este mundo no lo domina la razón, sino el dinero, pues estas son las consecuencias. Sigamos mirando. En Footballet dice: reporte Transmilenio, estaciones y noticias de 10 de mayo. Se observa un sistema público donde se ve hacinada la gente en hora pico y luego se escucha que no están de acuerdo con una movilización porque de pronto se puede presentar una pandemia. Este tipo de contradicciones gubernamentales es lo que genera el descontento y la desconfianza en la población. Sigamos mirando. Día a día dice: anulan elección de concejal de Soacha, Jonathan Vela. Es importante la actuación de los órganos de control y mucho más importante es que al elegirlos no elijamos personas que conozcamos, amigos, familiares, porque lo que necesitamos es crítica constructiva para ir mejorando con el tiempo y que no veamos la violencia, las protestas y la guerra, que son solamente síntomas de una enfermedad que lleva décadas en el país. Sigamos mirando. Crypto 247, 5 noticias de Bitcoin, blockchain y DeFi, 10 de mayo. Como ustedes saben, las criptomonedas y las monedas virtuales, el Bitcoin, es el futuro. Como puedes ver, mediante una aplicación sin necesidad de tocar dinero en efectivo, puedes comprar bienes y servicios a través de Internet y tenerlos en la puerta de tu casa sin necesidad de utilizar dinero. Dinero que es acumulado en los bancos, dinero que es prestado a altas tasas produciendo inflación, dinero que o riquezas que no pueden ser utilizadas ni en pandemia ni en guerras porque generan inflación. Entonces, ¿para qué? Sigamos mirando. Y para terminar con ese asunto, el futuro será la moneda virtual. Los bancos solamente están dejando que siga avanzando, que las personas más inteligentes estén ganando mucho dinero en las criptomonedas y en las monedas virtuales, y cuando ya esté consolidado el sistema, los bancos entrarán a manejarlo. Solo es cuestión de tiempo. Espero que ya hayas comprado tu moneda virtual,
porque en muchos años, en muchos no, en muy pocos años serás muy, muy multimillonario. Sigamos mirando, en Onda Cero dice Noticias de Mediodía Aragón, no hay titular, dice BC Noticias, en Manizales trazan acciones para evitar el desabastecimiento. La forma de evitar el desabastecimiento es concentrarnos en el campo. En momentos de pandemia no tenemos que concentrarnos en la superestructura del conocimiento de los políticos y empresarios electorales de turno que con demagogia, retórica y platonismo intentan gobernar, sino que debemos mirar la realidad y la realidad es que debemos cultivar. Por eso te invito a leer el proyecto de fruitsower.blogspot.com, en donde invitamos a sembrar árboles frutales. ¿Por qué? Porque su madera, su follaje, sus frutos, todo sirve para crear empresa, para alimentar, para asegurar un futuro, para no depender de otros, para hacerlo por uno mismo, para aprender, utilizar el Internet y emprender los propios negocios, vender en nuestros barrios, hacer industria, panadería, repostería, textiles. Todo esto lleva a que la población tenga más riqueza. Y si toda la población tiene más riqueza, el país es más rico. ¿Vale? Sigamos mirando. Dice, Telam, chequeando a chequeado. Ok, eso está bien. Ya saben que propendemos por el control. Se va mirando. Radio Macondo. Duque ordena refuerzo policial para aplacar protestas en Cali. Bueno, esta guerra que tienen el cartel de Medellín con el cartel de Cali, que nos tienen sometidos durante décadas, que los medios tradicionales no pueden mencionar porque viven de la pauta comercial también de estos gobiernos, de las alcaldías. Lo lamento por todos ellos, pero en periodismo independiente nos toca decirlo. En periodismo independiente nos toca decir la verdad. Nos toca decir que hay un genocidio en Colombia, que las Naciones Unidas no pueden trabajar porque funcionarios de esos mismos grupos terroristas están adentro de las Naciones Unidas. Los nombraron sus líderes, representantes, imagínense, personas que crearon grupos terroristas en Bogotá y en el país, que persiguieron campesinos, que disfrazaron a mendigos, campesinos, personas de la calle, empresarios, indigentes, estudiantes, los disfrazaron de guerrilleros para hacerlos pasar como, como bajas en combate. Todo eso fue ocultado por los medios tradicionales, aunque ellos lo sabían. Y esas personas que lideraron eso, que inspiraron eso, que llevaron a Colombia a eso, hoy en día se les protege, solamente porque pagan pauta comercial. En periodismo independiente, como no recibimos esa pauta y como nunca la recibiríamos, porque la libertad de prensa significa llevar el descontento, la verdad de las calles, la pobreza, la corrupción, cómo se causa y sobre todo cómo se elimina. Y es con la verdad, y la verdad hay que decirla, porque la ley es dura, pero es la ley, y hay que cumplirla. Y si pretendes ocultarte en una ideología, no lo vas a lograr. Y si pretendes disfrazar ideológicamente delitos de lesa humanidad, pues no lo vas a conseguir. Porque la mayoría de los comandantes uniformados, policías del ejército, de los grupos de inteligencia, de la fiscalía, etcétera, que hace 10 o 15 años estuvieron involucradas en la persecución de opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, grupos vulnerables como los indígenas, grupos que tienen que soportar a grupos terroristas y delincuenciales que explotan los minerales ilegalmente en sus territorios. La guerra del ejército contra esos grupos en sus territorios. Y todo por una firma acá en Bogotá que dice, no, prohíban las sustancias, prohíban, persigan, tal. Pero uno se da cuenta y pum, tienen laboratorios, tienen familiares condenados, tienen familiares en el negocio, tienen otros familiares y amigos que se dedican a la venta de armas e insumos químicos. Entonces uno dice, ah, ya, pues la guerra es el negocio, punto. Ellos jamás han querido la paz. Ellos mismos dijeron, la haremos trizas y eso es lo que están haciendo.
Muy bien, ahora vamos a mirar las noticias o las tendencias en Twitter. Muchas gracias por estarme escuchando. Mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo, de numeral Periodismo Independiente. Puedes escribirme a mi correo electrónico en Gmail, SOMANANGO, somango, @gmail.com. Puedes buscarme en Facebook como 20 de julio del 2015. Puedes seguir nuestras páginas como Lectores de Estudiantes de Derecho COL, Lectores de Brigadistas Jurídicos, Lectores de Marihuana Medicinal de Colombia, Lectores de Corrupción y Pobreza, Lectores de Fundación Jaime Betancourt Cuarta, Lectores de Revista del Tolima, Lectores de HAGR Museo. Nuestros grupos, 20 de julio del 2015, Elecciones Colombia. Gracias. En Twitter me puedes buscar como @cyberpunkcol, arroba CIBERPUNKCOL. Ahora vamos con el primer Twitter del momento, hoy 10 de mayo de 2021. Estamos leyendo noticias y haciendo comentarios. Te invito a seguir nuestros ejercicios de juego y comentarios en línea en YouTube como Fruit Software Press. Bueno, muy bien. Vamos a ver las tendencias. Dice, la primera tendencia es numeral marchas sí, bloqueos no. ¡Ah! Excelente, me parece muy bien si este hashtag sale de Colombia. En primer lugar, porque ya sabemos que el gobierno colombiano ideológicamente ha bloqueado a Venezuela. Sin ninguna razón no comercia con él, no se ayudan, no se hablan. Solo y únicamente por razones ideológicas que permiten la guerra interna en Colombia y permiten que muchas de las personas en Venezuela se vengan a vivir a Colombia, se sumen a los cordones de miseria y produzcan más violencia y criminalidad en las ciudades, lo que produce que, ajá, la necesidad de un refuerzo del presupuesto de seguridad. Es una excelente estrategia que permite un genocidio y permite el empobrecimiento de ambos países, que si estuvieran unidos, pues serían una super megapotencia, porque ya sabemos que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Tierras cultivables, materias primas infinitas que debería estar produciendo en productos terminados, produciendo mejor riqueza para su país. Entonces me parece muy bien que este hashtag lo estén promoviendo en Colombia. No más bloqueo a Venezuela. Que los venezolanos puedan volver a su país y que los colombianos puedan volver a conseguir más empleos, que los presupuestos públicos puedan alcanzar más para la población, porque los venezolanos también merecen que su país se mejore, salga de este proceso dictatorial, porque tampoco estamos apoyando el hecho de que un partido político se quiera apoderar de un país, sino que debe permitir la discusión entre varios partidos. Por eso hemos dicho aquí que no seguimos a Bolívar, sino a Santander, el hombre de las leyes, porque Bolívar lo que quería era una dictadura, quería seguir a Napoleón. Este es el problema de estos personajes en una época sin internet, ¿no? Entonces, yo quiero ser igual a Napoleón. Y lo intentó, lo logró, muy bien, listo. Ahora lo que hay que hacer es ordenar las reglas, el respeto, etcétera. Para eso tienes que leer a Santander. Juan Ariño. Muy bien. Eh, sigamos mirando. Dos, numeral paro nacional 10M. Ya sabemos que los bloqueos los están realizando algunas comunidades porque pues deben estar un poco cansadas por lo que les estaba comentando, ¿no? Muchas empresas con oficinas acá en Bogotá envían a personas a extraer ilegalmente madera, sacar especias, oro, ¿vale? Esmeraldas. Todas esas materias primas llegan a las oficinas acá en Bogotá y son vendidas a Asia,
a países árabes, europeos y en Estados Unidos. Luego, esas materias primas son convertidas a productos terminados y esos productos terminados llegan a los centros comerciales y a los almacenes, o sea, no a los indígenas de donde le sacaron su oro, su madera. ¿Ves? Este ciclo de pobreza única y exclusivamente para los dueños ancestrales de esas materias primas, que deberían estarlas aprovechando también para el mejoramiento y el desarrollo de sus comunidades sin ir en detrimento eh, de las, de los resguardos que milenariamente son de ellos, porque les recuerdo que nosotros, los criollos, los blancos o los extranjeros, llegamos a sus territorios, porque ellos son los dueños originarios de los territorios. Por lo tanto, se les debe respetar sus costumbres, sus reglas. ¿Ves? Claro que ellos tienen que respetar las reglas positivizadas en el país donde viven. Deben respetar la Constitución Política de Colombia. Por eso todo tiene que ser bajo un diálogo. Debes verlos a ellos como una nación y no como simplemente un pueblo o algo así. Entonces te invito al diálogo y al respeto y a cumplir los acuerdos, porque entonces luego no cumplen los acuerdos, hacen los paros y luego estás diciendo, ay, no más paros, no, ay, no más bloqueos. ¿Ves? Y esa no es la idea. La idea es que no haya necesidad de paros, que cuando diga, no, es que usted no nos ha construido un acueducto. ¿Cómo que no? Mire, aquí está el acueducto. Aquí está construido el acueducto. No, pero es que no hay empleo. Las empresas están desarrollándose. Si se tala este pedacito de área, se reforesta el doble, el triple. Se están cuidando que no se dañen los ecosistemas, los ríos, las fuentes de agua. Cuando tú hablas en ese lenguaje, pues todos dicen, ah, no, pues no hay necesidad de un paro o no se justifica. Pero pues, genocidio, guerras entre cartel de Medellín y Cali en zona indígena. Ejecutivos acá en Bogotá enviando gente allá a extraer ilegalmente. Eh, Vienen caminando durante semanas y no se, la presidencia los ignora, ¿no? No los recibe, los gasea, ¿vale? El ejército pelea dentro de sus propios territorios con grupos ilegales que trabajan dentro de territorios que los indígenas no pueden controlar. Que si el ejército no puede controlar, mucho menos los indígenas. ¿Por qué? Porque no tenemos un satélite de defensa. Porque no está la seguridad del ejército junto con los líderes indígenas contra los delincuentes. No, es el ejército y la policía y el gobierno contra los indígenas. Imagínense. Entonces los delincuentes se hacen detrás de los indígenas, se esconden y el ejército ataca a los indígenas. Tienes que pensar un poco. Bueno, sigamos mirando. Dice, tercero, numeral, una sola radio. Bueno, qué chévere que todos los medios tradicionales se reúnan platónicamente para dar discursos positivistas. Qué bueno. Yo los exhorto a hacerlo todos los días. Qué chévere. Pero el resto de los medios de comunicación, por favor, grabar. Por favor, fotos, registros, denuncias, redacción de documentos, tutelas, derechos de petición, denuncias, demandas. Utilicemos la ley para contrarrestar el delito y las amenazas. ¿Sí? No seamos como los medios tradicionales que ponen a un experto, estoy poniendo los dedos en punto, entre comillas, un experto que dice, no, lo que pasa es que las protestas están todas organizadas. Primero tenemos a las personas que lanzan piedras. Segundo, a las personas que dan alimentos a los que los lanzan piedra. Luego tenemos a otras terceras personas, están hablando los brigadistas jurídicos y los defensores de derechos. Hay otras personas que se encargan de ayudarlos jurídicamente. Y entonces, entre todo este sistema, entonces se forma el caos y la anarquía, porque es un sistema organizado en donde que es bla, 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 falso. Todo eso es falso. Y son tribus urbanas, entonces tenemos tribus urbanas políticas. Yo también estudié las tribus urbanas. Creo que fui el primero,
que subió los primeros estudios de tribus urbanas políticas. Las estudié de fondo. Estuve en varias, las conocí, las entrevisté, hablé con ellos, las conocí. Y sé perfectamente que, por ejemplo, todas las tribus urbanas de ultraderecha están siendo lideradas por la SIGIN, DIJÍN, el ex-DAS, F2, el mismo ejército y la misma policía. Y sé que todas las tribus urbanas izquierdosas que les llaman de comunistas, los rojos, los guardiarrojos, todos esos que les llaman tribus urbanas de izquierda, todas están siendo vigiladas y están siendo adoctrinadas o están siendo gobernadas por los partidos normales de izquierda que tú conoces. Los líderes y las cabezas, los que dan los presupuestos, son políticos de alto rango, de extrema izquierda y extrema derecha que los utilizan. Y luego ponen a un disque un pseudo experto a decir que eso es parte de una organización, mejor dicho, independiente de los políticos e independiente de la prensa e independiente de los medios. No, también conozco, por ejemplo, de periodistas que para hacer una nota, entonces ponen amigos a hacer una trifulca, a tirar piedras, a ponerse unos pasamontañas, a hacer, y los graban y luego pasan las noticias, dicen, mire, estamos grabando a los violentos. También los conozco. Se llaman ataques de falsa bandera. Por eso, quien debe dar las respuestas acá no son los políticos, los alcaldes o los gobernadores. No. Quien debe dar acá todas las respuestas es la fiscalía, el comandante de las fuerzas militares. No más, no más. ¿Qué hace un alcalde diciendo, no, y usted, porque el presidente, por encima del presidente, por encima suyo, el presidente Uribe manda que a las fuerzas militares. Pero sí sabemos que él durante décadas ha hecho exactamente lo mismo. Así es como reprime la protesta social. Esto es lo que produjo el genocidio. O sea, esto es, o sea, ustedes lo están viendo en vivo y en directo, lo que sucedía hace 20 o 15 años. Ya, eso era todo. Dos, tres campesinos allá protestaban porque llevan 30 años sin un acueducto o porque no tienen, o no tienen luz o no tienen educación, no tienen internet. Allá les enviaban el ejército. Ya las próximas semanas salían los soldados con unas bolsas negras y diciendo, cogimos al jefe de finanzas del bloque tal de las FARC. Y entonces la gente en Bogotá decía, uy, no es que allá esos son solo violentos. Falso. Allá están las gentes más pobres, sin agua, sin luz, sin teléfono, sin internet. No pueden escuchar las últimas noticias, los últimos podcasts, no pueden escuchar los últimos videojuegos. No, esas personas estarán escuchando estas noticias o estarán leyendo nuestros escritos, nuestros memes dentro de 20 o 30 años. Los estudiarán en textos pedagógicos dentro de 20 o 30 años, porque también se prohíbe en Colombia estudiar historia. Estos mismos dirigentes que envían al ejército a masacrar o a matar o a contener el hambre, la pobreza, la corrupción y la guerra de los recursos naturales, y que desde Bogotá se prohíban plantas específicas, no, se prohíbe tal planta, se prohíbe tal otra, pero porque la ilegalidad les da más usufructo, venden más que si fuera legal. Imagínate donde el café fuera ilegal, lo mismo. Valdría miles y miles y miles una libra. Exactamente eso es lo que ellos quieren hacer. Vale mucho más una libra y la ilegalidad que en la legalidad. Entonces, por eso todo ese cuento de, ay, lo que pasa es que las drogas, eso es falso. En Estados Unidos ya resolvieron eso. Todo eso es falso. Les dije que amenazaban a través de los medios de comunicación, lo escuché este fin de semana. No, es que hablamos con el hijo de Batista, es que mi peor error fue haber dejado libre a los líderes políticos. Le dije que los medios de comunicación detrás había un editor que les decía, mire, ahora tú vas a hablar de esto como diciéndole a los opositores, como tengan cuidado con lo que hablan, como que nuestro más craso error fue haberlos dejado libres. Y ellos mismos después hablan de Gabo y dicen que Gabo es el Nobel falso. A Gabo le tocó irse y escribir libros simbólicos porque no podía decir lo que pensaba porque pasaba exactamente lo mismo, los mataban. Porque si entras a trabajar a alguno de esos medios de comunicación tradicionales te van a decir exactamente lo que tienes que decir y lo que tienes que pensar. Pero como Policarpo Salabarrieta, 1000 muertes, porque ustedes no tienen ni idea del precio de la libertad, no tienen ni idea. Los invito a repensar todas esas palabras. Gracias por escucharme. Vamos a mirar nuestra, nuestra
nuestro siguiente Twitter. Los invito a seguir todas nuestras noticias en YouTube, Fruit Sour Press, en grandes lectores de grandes misterios de la historia. También está en Blogger, en Google, como Grandes Misterios de la Historia.blogspot.com. 20 de julio de 2015.blogspot.com, que son memes políticos. Hablando, por ejemplo, recuerdo uno de los memes que más viralizábamos era diciéndole a los palestinos y los israelíes que así como a nosotros, los políticos, nos hacen matar por razones ideológicas, a ustedes los hacen matar por razones religiosas. Porque tanto palestinos y tanto israelíes son descendientes del mismo padre, o sea, son hermanos de sangre. ¿Vale? Y pues por un error de las Naciones Unidas, porque hasta ahora se estaba creando ese organismo, le entregaron parte del territorio palestino a los israelitas, a los judíos, que fueron víctimas de la persecución del nazismo y el hitlerismo, o sea, exactamente lo que los israelíes están haciendo hoy en día contra los palestinos, porque ya ves, las víctimas se vuelven victimarios. Y entonces por eso vemos esta guerra. Pero el problema cuál es, ustedes dirán, ah, pues simple, pues hablémosles y se sientan y dialogan. No, el problema es que en Israel quedan las farmacéuticas más grandes del mundo, las ventas de armas. O sea, en Tierra Santa es la mayor creadora de armas para la muerte en el mundo. Esas son una de las contradicciones extrañas de la historia de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, que es un organismo de turismo, puedes buscar en su página. Ellos hacen simposios turísticos en donde puedes ir a playas paradisíacas. En ese organismo no se hablan de derechos humanos porque está constituido normalmente por políticos, familiares de políticos, hijos de políticos. Ay, ve a trabajar a las Naciones Unidas, pero allá no están los defensores de derechos humanos. No, ellos están en terreno muriendo todos los días por defender una ley universal que ellos simplemente la convirtieron en un hotel, en una venta de seminarios turísticos, de recorridos turísticos, pero no pueden hacer absolutamente nada dentro de los países porque todo su presupuesto se va en burocracia. Entonces, pues, produce lo que producen los países, muerte y destrucción, como en Israel y Palestina, donde un país ultra rico destruye a su propio hermano muy, muy pobre, utilizando la mejor tecnología del mundo para destruir a su propio hermano. Y todo secundado por un gobierno igual que el colombiano. Gobiernos dictatoriales, gobiernos despóticos y autoritarios. Porque ya sabes, ¿no? La guerra de religiones como la ideológica es como se basa la venta de armas e insumos en el mundo. Bienvenido a nuestro siglo XXI. Sigamos mirando más hashtag, dice numeral feliz lunes. Si lees, serás muy feliz. Y no como dicen algunas religiones corruptas, que no han leído a Pedro cuando dices que debes prestar, que debes educarte, que debes estudiar, que debes estar listo para prestar defensa de la esperanza que hay en vuestro corazón, ¿cierto? Estas personas, estos pastores o empresarios de la fe que yo le llamo, les dicen a sus fieles que no lean nada más sino solo la Biblia. ¿Para qué? Para extraerles más fácilmente sus diezmos, para hacerle votar por los políticos que después empresarios electorales les dirán por quién mientras les regalan una camioneta o un nuevo edificio, diciendo que es para la labor de Dios. Entonces, mantener tu pueblo ignorante de las noticias, de las disertaciones, del periodismo, de la lectura, es la mejor forma de corrupción en la fe. Por eso invito también a las demás iglesias que además de caminar platónicamente por la vida, aristotélicamente también nos sentemos a debatir periodísticamente sobre el mundo de hoy, a ver si dentro de 100 o 200 años no estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo hace un siglo. Numeral, Consejo de Seguridad. Me imagino que el Consejo de Seguridad le estará diciendo a la Presidencia de la República, mire, debe regular sustancias,
debes parar ya la guerra de carteles de Medellín contra los del contra Cali y este genocidio debes pararlo porque dentro de 10 o 15 años vas a tener problemas con la Corte Penal Internacional, con la Fiscalía, con la Corte Suprema. Así como hoy en día estás viendo que Maza Márquez, los generales de la República, porque si tú no sabías, los generales, los comandantes y muchos de los uniformados que hace 10 o 15 años cumplieron órdenes que van en contra de la Ley Universal de 1948, de la Constitución y del Código Penal, hoy en día están en la cárcel. Y en su momento les dijeron que estaban luchando con las guerrillas y el comunismo, contra los paros, contra los revoltosos, contra el vandalismo, contra el terrorismo. Sí, claro, hace 10 o 15 años les dijeron exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? Después, niños muertos, mujeres embarazadas muertas, comunidades muertas, indígenas muertos. Y pues dentro de 10, 15, 20 años, y sobre todo ahorita la justicia que trabaja un poco más rápido, pues vas a tener que pagar las consecuencias, inevitablemente. Los políticos de ahorita no van a estar para defenderte. No, como no lo hace ninguno por esas personas de esa época. Los ves a los coroneles y a los generales dando explicaciones acá en los medios de comunicación solos, cuando ellos no eran los comandantes supremos, sino eran los políticos de turno. Por eso hemos dicho que la fuerza pública debe ser entregada a la Corte Constitucional, porque con sus divisiones y todo, pues, y con cientos de miles de clases de derecho sobre conciliación, sobre la forma de resolución de conflictos y bla, 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 me imagino que es la que debe comandar las fuerzas militares. Y la Corte Suprema debería estar a cargo de la salud en Colombia y no empresarios electorales de turno que como te has dicho, como te has dado cuenta, quiebran las empresas después, las venden, les ponen otros nombres, pero ya se apoderaron del presupuesto público. Y también tenían a los más pobres exactamente igual que hoy, haciendo filas, sin saber cuándo recibirán un medicamento, porque todo es privado, todo es de la orden de lo privado. Porque todos los empresarios y los líderes están diciendo que liberen las patentes y todo, porque los que fabricaron las vacunas ya no se pueden responsabilizar de los efectos secundarios. Entonces, si eso se vuelve anárquico, pues al final, quién sabe, ¿cierto? Y entonces no habrá responsables, ¿vale? Pero si yo sé que es de tal empresa y usted me dijo que había inventado una vacuna y luego me la vendió y me la puse y no me sirvió, o tengo que aplicarme 40 dosis más, o después me dice que es que no, es que hay 5 variantes, entonces usted no se inventó la vacuna, entonces usted me debe responder, porque yo bajo la necesidad le di todo el dinero que tenía o todo lo que usted me dijo que valía y era mentira, porque ya sabemos que las vacunas se hacen en 10, 15, 20 años, pero ustedes dijeron en 3, 4, 5, 8 meses, ya la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Y salieron 20 marcas. Y la ONU y la Organización Mundial de Salud pues no podía controlar eso porque estaba haciendo turismo. Todos están haciendo turismo, simposios, estaban en hoteles, estaban viendo conciertos de jazz, estaban escuchando conciertos de jazz, estaban viendo la última colección de Hermes, de Louis Vuitton, de Chanel. O sea, ellos estaban ocupados haciendo cosas supremamente importantes y no podían estar vigilando a ver si realmente si se estaban inventando las vacunas o si realmente se estaban cerrando las fronteras o si realmente se estaba controlando la salud, que es un derecho humano totalmente mercantilizado en este siglo. El más craso error del ser humano porque la salud es como un enemigo de otro país, debe estar a cargo de la defensa, es como un enemigo de otro país o algo que me quiera amenazar. Las guerras del futuro, por eso lo estaban diciendo los digamos, los inventores de computadoras, Bill Gates, estaban diciendo los grandes cracks del Internet, estaban diciendo las guerras del futuro van a ser biológicas. Eso no es que va a venir acá como en las películas de Estados Unidos los rusos, ¿sí? Los árabes, no. Las guerras del futuro van a ser biológicas. Entonces, ¿por qué la medicina debe estar y la salud debe estar bajo el resguardo de la Corte Suprema? Porque debe vigilar que lo mejor
para los colombianos y que los adelantos tecnológicos realmente se desarrollen en este siglo para todos y no que se le entreguen como una tarjeta de crédito de 20, 30 años las soluciones a la gente. A todos ustedes, muchísimas gracias. Después de 10 años editando memes, el numeral 20 de julio del 2015, Movimiento Pro Democratización de los Órganos de Control, numeral Brigadistas Jurídicos, numeral FJBC, numeral Corrupción o Pobreza, numeral HAGR Museo, numeral Estudiantes de Derecho COL. Después de 10 años de editar Doctrina de Derecho, hoy realizamos estos programas de radio que te invito en YouTube, en Spotify, en Anchor, a buscarme. Mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Hoy fue el programa del lunes 10 de mayo de 2021. Terminó a las 8:37 de la mañana. Edito y lo subo. Gracias por su atención.